Hola, bienvenidos al módulo de medio contraste. Espero que sea un aporte este módulo en particular. En el inicio de la resonancia, en su creación, en realidad, las distintas potenciaciones que se lograron obtener elevaban una tan gran entrega de información que se pensó que los medios de contraste no serían un aporte muy significativo. Sin embargo, en la capacidad de sensibilidad que puede tener en ciertas condiciones patológicas la resonancia, eh, las secuencias convencionales no nos entregan un cambio de señal muy significativo. Es así que, por ejemplo, el 12% de los tumores del sistema nervioso central poseen señales T1 y T2 que son similares al tejido normal. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, nosotros vemos un examen sin medio contraste y a la derecha vemos un examen con medio contraste y vemos que la señal que tiene esta lesión sin contraste es análoga al tejido, por lo tanto resulta muy difícil de identificar. Los meningiomas menores de 1 centímetro, que corresponden al 75% de los tumores que podemos encontrar de ese tipo, tienen una señal similar a la sustancia gris adyacente. Entre el 3 y el 20% de las neoplasias del sistema nervioso central solo son evidentes si nosotros administramos contraste. Es decir, no las vamos a ver sin medio contraste. Es así entonces que el medio contraste nos va a proveer información que respecto a una serie de patologías que en otras circunstancias sería muy difícil de que nosotros pudiésemos visualizar. Los medios de contraste en vaso gadolinio han sido ampliamente utilizados desde el año 98, que fue el año de introducción. Se estima un número mayor a unos 400 millones de dosis de gadolinio actualmente que se han eh, administrado hasta la fecha. Y en general, en el uso clínico, no tienen un gran potencial iatrogénico. Se encuentra que son bastante seguros cuando se usan en dosis bajas que van entre los 0,1 y 0,3 milimoles por kilo de peso en pacientes que tienen una función renal normal. Los precursores de la utilización del medio contraste fue incluso algunos de los precursores de la resonancia, como fueron Lodewijk, y en general ellos empezaron a buscar una estrategia que permitiera aumentar la sensibilidad y la especificidad del método. Recién en 1981 fueron las primeras pruebas de quelatos con iones metálicos en Siemens Erlangen y la primera prueba de aplicación en humanos fue recién en 1983. Eh, Finalmente en 1988 se aplicó o se presentó y se patentó el primer agente de contraste para resonancia, que fue el Magneris, que hasta hace muy poco tiempo estaba todavía en gran uso. El objetivo de los medios de contraste en términos generales es modificar los tiempos de relajación de los tejidos, mejorar la caracterización tisular y aumentar la sensibilidad y especificidad de este método diagnóstico llamado resonancia magnética. La acción de los agentes de contraste es hacer más sensible la presencia de edema, de angiogénesis, de tumores, de lesiones por esclerosis múltiple, por ejemplo. Se caracterizan por ser agentes exógenos, de naturaleza artificial, son capaces de modificar la señal de vasos y órganos y son considerados drogas según el agente regulador norteamericano, que es la FDA, en el cual la mayoría de los países se basan en las normas regulatorias que que establece este organismo. Los medios de contraste paramagnéticos no son en el sentido estricto de la palabra medios de contraste, ya que a diferencia de los medios de contraste iodados, en resonancia magnética no es posible visualizar el agente de contraste propiamente tal, sino los efectos atenuantes del realce que se producen a través de la acción que tiene el medio de contraste sobre los protones que forman parte de los tejidos. A esta capacidad que tienen los medios de contraste de poder generar alteraciones de señal, ya sea en los tiempos de relajación tanto T1 como T2, se le llama relaxitividad. Y esta capacidad está determinada por cambios significativos en los tiempos T1, o tanto T1 como T2, como podemos observar aquí en las curvas obtenidas. El grado
de relajación que pueden producir estos medios de contraste va a estar en función de la proximidad que tenga la molécula de gadolinio al agua. La interacción dipolo-dipolo entre los protones de agua y el ion metálico son la principal responsable de la acción paramagnética de los agentes de contraste que están basados en gadolinio. En particular, la efectividad que tiene el medio de contraste y su relaxividad se establece en tasas de relajación en una solución, y estas tasas de relajación van a cambiar en función de su concentración. En concentraciones bajas su efecto es mayor sobre la relajación T1, y en concentraciones más altas su acción es mayor sobre los tiempos de relajación T2, ¿ya? Es decir, vamos a ver una señal más hiperintensa en T1 y una señal más hipointensa en T2, primero en bajas concentraciones sobre T1 y en mayores concentraciones sobre T2. El efecto de los contrastes sobre la señal de resonancia puede ocurrir en dos sentidos, tanto acortando el T1, es decir, provocar este aumento de señal, como acortando el T2, es decir, disminuyendo la señal. Aquí tenemos un tacho que tiene líquido, agua en particular, se le deja caer unas gotas de gadolinio y vemos cómo aumenta en forma muy significativa la señal de ese tachón. ¿Qué hace entonces? Esto nos permite mejorar la visualización o la sensibilidad que tiene en la estrategia de resonancia sobre la discriminación sobre ciertos fenómenos que se ven afectados en la realización de la resonancia, como es, por ejemplo, el edema, la capacidad que tenemos o la sensibilidad que tenemos para poder detectar edema. En la imagen de la izquierda, ustedes están viendo que existe una secuencia potenciada en T1 con saturación de grasa, y donde vemos mayor alteraciones en los cuerpos. Sin embargo, con la acción del medio de contraste vemos que hay una ganancia bastante significativa de los cuerpos vertebrales, y vemos que en particular esos cuerpos vertebrales tienen una menor altura, y podemos decir que estamos frente a un fenómeno traumático que genera edema en particular en esta imagen. Existen estrategias para mejorar la performance del medio de contraste. Es así que el uso de doble dosis o de triple dosis es una estrategia que no es tan frecuente uso. En protocolos que son relativamente transversales, en la mayoría de los centros se usa doble dosis como para poder objetivar mejor la presencia de lesiones desmielinizantes, por ejemplo. Otra estrategia es el uso de la transferencia de magnetización, que es un mecanismo que busca aumentar la sensibilidad a la ganancia de los medios de contraste, ¿ya? Y dar mayor tiempo también a la toma de la señal es otro mecanismo que uno puede ocupar, pero este realmente tiene una poca efectividad porque aumenta demasiado los tiempos de exploración. Entonces, en un lugar donde uno pretende disminuir los tiempos para cada estudio, no es tan efectivo poder aumentar en forma tan significativa este muestreo tardío que se puede generar en los exámenes de resonancia. El uso de adquisiciones dinámicas, es decir, hacer varias adquisiciones y tratar de mostrar los distintos tiempos y las distintas influencias que puede tener el tiempo el medio contraste, es una estrategia que se usa con bastante frecuencia, en particular en los exámenes de hipófisis, por ejemplo, o abdominales o prostáticos, para valorar el comportamiento del medio contraste, su influencia sobre los tejidos y su lavado de las lesiones, el comportamiento y las curvas que uno puede hacer con ellas. La acción sobre los tiempos de relajación entre dos también es disminuyendo la expresión de la señal. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una expresión entre dos de la misma bandejita de agua que habíamos hablado antes, las mismas gotas de medio contraste, y vemos cómo disminuye en forma pero muy significativa la expresión de la señal. Entonces el medio contraste en términos particulares disminuye los tiempos de relajación tanto en T2 como en T2 estrella.
Es conveniente en términos generales hablar de tasas de relajación en vez de tiempos de relajación, dado que un agente de contraste puede afectar las dos velocidades de relajación, tanto en T1 como en T2. Entonces, si hablamos de la tasa de relajación, las relajaciones va a depender de la temperatura, la intensidad de campo, la sustancia en la cual se disuelve el agente de contraste. ¿Ya? Para agentes de uso clínico, el típico quitar que los valores de tiempo de relajación o de razones de relajación tanto R1 como R2 para 1,5 Tesla se hace a 37 grados Celsius. Entonces uno tiene tasas de relaxatividad que tienen las distintas marcas en función de su comportamiento a esta temperatura. ¿Ya? Aquí podemos ver las distintas marcas, Magnevis, Multihans, Omnicam, Dotarem, Prohans, Gadavis, Eovis, que son distintos medios de contraste. Hoy por hoy, en términos generales, por un poquito más de seguridad, está más en boga el uso de medios de contraste macrocíclicos por sobre los lineales. Por ende, a pesar de que su tasa de relaxatividad sea un poco menor, podemos observar sí, de que ¿cómo se llama? Hay una mejora del comportamiento de este medio de contraste y su tasa de reacciones. Requisitos para que un medio de contraste sea efectivo es, primero, la capacidad que tengan de poder modificar los tiempos de relajación, ¿ya? Sobre todo en la influencia sobre T1 y sobre T2, que sean de fácil administración, de que sean de una distribución selectiva, es decir, que tengan cierta especificidad para los tejidos en vivo, de concentrarse en ciertos órganos o tejidos o otras zonas del cuerpo. En términos generales, la mayoría de los medios de contraste no son órganos específicos en resonancia. Sí, debo decir que hay medios de contraste ahora que están ingresando al mercado, que tienen con mucha fuerza, que son órganos específicos, sin embargo, tienen un costo bastante más oneroso que los medios de contraste que son normales. Lo ideal es que tengan baja o nula toxicidad y que posean una eliminación rápida y completa, ¿ya? Es decir, que se eliminen en forma inalterada, ya sea por la orina o por el sistema gastrointestinal. Lo esperable es que tengan una tasa de estabilidad alta, es decir, que no tengan que no requieran de mucha refrigeración o de, por ejemplo, que sean sensibles a la luz, por ejemplo, y en ese ámbito los medios de contraste son bastante efectivos en esa, que tengan además una buena eficiencia, una adecuada relación costo-efectividad, que es lo que uno busca en términos generales para este tipo de mecanismos. Para poder entender la acción de los medios de contraste tenemos que primero entender el paramagnetismo. El paramagnetismo es una interacción que muestran algunas sustancias que presentan susceptibilidades positivas frente a la presencia de un campo magnético externo de pequeño valor, y que va a generar alteraciones en los tiempos de relajación. Entonces, ¿cómo opera esto? Los electrones tienen el mismo spin de un medio que los protones, pero tienen un tamaño mucho más pequeño que los protones. Por ende, su relajación o su relación giromagnética es mucho mayor, ¿eh? Casi 700 veces mayor. Si estos electrones permanecen desapareados en los orbitales, los spines que están no pareados producen un fuerte momento magnético capaz de inducir un fenómeno de alteración en los tiempos de relajación, en los núcleos más cercanos. Este es el origen del paramagnetismo que poseen algunos medios de contraste, tales como son el gadolinio, y su acción cuando entra en una solución acuosa y afectando los tiempos de relajación. El gadolinio es un lantanoide que tiene como número atómico 64 y tiene un momento magnético muy alto porque tiene 7 electrones no apareados. Esa es su gran característica. El radio iónico del gadolinio es muy cercano al del calcio. Después vamos a ver que esto genera ciertos problemas si es que uno puede, lo cual se relaciona con no poder usar gadolinio libre, sino que tener que ocupar una sustancia que lo inactive en términos bioquímicos. El gadolinio libre es
por ende un inhibidor competitivo de los procesos fisiológicos que dependen de la presencia de calcio, ¿ya? Incluidos los canales del calcio. Y esto altera en el fondo procesos de transmisión neuronal, la cascada de la coagulación, la contracción del músculo cardíaco. Entonces es necesario de que nosotros ocupemos ciertos ligandos específicos que permitan quelar o contener estos iones libres de gadolinium y reducir su toxicidad, mejorar su estabilidad, su solubilidad y la seguridad de estos iones. Estructuralmente los agentes de contraste que están asociados pueden dividir en dos grupos en base al tipo de agente quelante que los inactiva, vale decir, pueden ser lineales o macrocíclicos, ¿ya? Los agentes lineales tienen un ligando molecular orgánico alargado que se envuelve alrededor del ion, y los agentes macrocíclicos en realidad encapsulan el ion y lo dejan dentro de una estructura central. Ambos agentes pueden ser iónicos o no iónicos, dependiendo si dichas moléculas tienen carga o son apolares. Los más estables en términos generales son los macrocíclicos y los iónicos. La estructura tridimensional de los macrocíclicos y la interacción de carga en los iónicos previenen la disociación del gadolinio, es decir, evitan la liberación del gadolinio y de que se libere del agente quelante, ¿ya? Dentro de los agentes lineales nosotros tenemos el Magnevis, el Multihans, el Primovis, Vasovis, Omniscan, Optimal, que son las marcas más frecuentes en el mercado nuestro. Y dentro de los macrocíclicos están el Dotaren, el Prohams, el Gadovis o Gadavis, ¿ya? Los lineales en particular son poco estables termodinámicamente, tienen un tiempo de disociación de vida media corta y necesitan muchos estabilizadores para evitar la liberación del ion. Los macrocíclicos tienen una estabilidad termodinámica más alta, tienen una menor disociación, es decir, duran más dentro del agente quelante y no requieren de tantos estabilizadores. Las sustancias paramagnéticas permanecen en veria, arteria y líquidos extracelulares. No atraviesan la barrera hematoencefálica en términos normales, es decir, cuando está intacta. No se acumulan en los tejidos corporales y desde el punto de vista metabólico no se modifican en ninguna forma y se eliminan en forma inalterada a través del sistema urinario en términos generales. Entonces, para esto, el medio de contraste nos sirve para poder valorar la irrupción de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, en el cerebro, o la hematotisular en otros órganos, otras estructuras, por ejemplo, en el hígado o en la próstata, ¿ya? Tenemos, con el uso del medio de contraste, ciertos realces que son normales, que son realces fisiológicos, como es, por ejemplo, la presencia de algunos vasos, ¿ya? De los senos durales, de cierto realce paquimeningio, que es esperable dentro de la, ¿cómo se llama?, de el contraste de la hipófisis, ¿ya?, de los plexos coroideos. Es normal que aumenten su valor. Y en el aspecto del impacto sobre la visualización de ciertas patologías, tenemos que hay ciertos patrones de realce, que son, por ejemplo, extraaxiales, como son el realce paquimeningio y leptomeningio, o intraaxiales, que son giral, nodular, en forma de anillo, aspecto sólido quístico o periventriculares. El realce paquimeningio es el realce en términos generales de la dura madre, solo de la dura madre. Todo es la capa dural o la capa meninge que rodea el cerebro, y es un realce irregular que normalmente sigue el contorno del cráneo. Hay varias condiciones que se asocian a este tipo de ganancia. La enfermedad granulomatosa, por ejemplo, la sarcoidosis, la tuberculosis, algunos cambios postoperatorios transitorios, la hipotensión endocraneal, meningioma, metástasis, sobre todo las que están asociadas a cáncer de mama y próstata, linfomas que son secundarios del sistema nervioso central. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una paquimeningitis, un edema de toda la meninge, y lo vemos como se ve muy tenuemente en las secuencias que son sin contraste, ¿ya? Esto es una secuencia T1, una secuencia FLAIR, ¿ya? Difícil de objetivar este
Sin embargo, en los medios de contraste se objetiva muy bien entonces este realce que se llama paquimeningio. Aquí tenemos meningiomas que tienen un compromiso paquimeningio que es el signo de la cola dural, que es como el tallo del meningioma que se adhiere a la meninge y que hace que la parte más cercana al meningioma también realce. ¿Ah? Ahí tenemos entonces, ese es como el patrón característico de este signo de la cola dural. Y aquí tenemos entonces la visualización con medio contraste. El realce leptomeningio ahora se caracteriza por seguir el contorno del espacio subaracnoideo. Y en este caso, porque está más asociado a la capa que está rodeando ahora directamente al cerebro, la dura madre. Se puede ver en neoplasias primarias, por ejemplo en meduloblastoma, ependimoma, glioblastoma, oligodendroglioma, y secundaria también a metástasis de mama, linfoma, meningitis y algunas enfermedades granulomatosas. Aquí tenemos, por ejemplo, un realce leptomeningio por amiloidosis, lo estamos viendo aquí en cortes T1 con transferencia de magnetización y vemos que sigue toda la cisura, hay un realce de toda la cisura, ¿ya? Y también aquí podemos ver que hay realce leptomeningio también del saco tecal. Aquí tenemos una carcinomatosis, ya un compromiso más severo. Encefalitis, que también tiene este compromiso leptomeningio. ¿Ya? Aquí tenemos un realce, un tipo de realce que se llama giral, que es un realce que es anormal del parénquima cerebral propiamente tal y que está confinado a la sustancia gris en particular, ¿no? a la corteza. Y en términos usuales sigue el contorno de la sustancia gris. Es típico en las enfermedades vasculares e inflamatorias, por ejemplo, aquí tenemos un compromiso subagudo de un accidente cerebrovascular y tenemos que en ese lugar hay una ganancia de la sustancia gris que está cortical en la versión occipital en este caso. Aquí esto es muy característico, ¿ya? Y podemos ver que el medio contraste nos aumenta el patrón de sensibilidad sobre el tejido necrótico que podemos tener nosotros después de un infarto. Lo más usual, de repente, o lo más característico son la presencia de lesiones neurales, corticales o subcorticales que se distribuyen en la interfase entre sustancia blanca y sustancia gris. Este patrón es característico en metástasis o en la presencia de metástasis de coágulos, de émbolos, por ejemplo. Aquí tenemos una diseminación metastásica muy, muy característica, o la presencia de aspergilosis, por ejemplo, o otras metástasis. También estos nódulos pueden ser profundos y periventriculares, afectando a estructuras más profundas dentro de lo que es la sustancia blanca, o también a los núcleos grises del cerebro. Y es una enfermedad que en términos generales está relacionada con neoplasias primarias, enfermedades metabólicas o normalmente, por ejemplo, a lesiones periventriculares como son la esclerosis múltiple. ¿Ya? Aquí tenemos una lesión bien característica asociada a una lesión activa de esclerosis múltiple, porque lo que estamos viendo, visualizando en esta imagen es la irrupción de la barrera hematoencefálica en la fase activa de la enfermedad, la cual se repara y después ya no la vamos a ver. Metástasis cerebral en este caso, ¿no? Con lesiones bastante profundas. Aquí un linfoma periventricular. Y podemos tener también un realce en anillo, que puede tener algunas variantes, como un anillo abierto, un anillo cerrado, un anillo irregular, ¿ya? En general, las lesiones con un anillo irregular tienen un patrón más bien maligno, por sobre los anillos cerrados que son más homogéneos, que tienen un patrón más benigno. Existe cierta regla mnemotécnica respecto a las patologías que presentan estos patrones en anillo, que en inglés se llama Magical Doctor, que es la presencia de metástasis, abscesos, glioblastoma, infartos subagudos, contusiones,
SIDA, linfoma, lesiones desmelinizantes o radionecrosis, ya que son bastante características. Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de un absceso piógeno, donde vamos a tener un realce en anillo que es bien característico porque la parte central está licuefactado, y podemos ver en la secuencia de difusión cómo hay alteraciones de la señal que son bien característicos de los abscesos, ¿ya? También la metástasis cerebral tiene este patrón en anillo, pero es un anillo más irregular. Se fijan cómo en este caso este patrón irregular que tiene el anillo está asociado a un patrón más bien maligno. Aquí también estos anillos, que hay algunos anillos cerrados que son un poquito más homogéneos algunos, pero otros irregulares que representan metástasis, ¿ya? O por ejemplo toxoplasmosis, ¿ya? Que en el caso de los pacientes con inmunodeficiencia adquirida, normalmente la toxoplasmosis puede afectar a cualquiera de nosotros, pero nuestro sistema inmune nos protege. Sin embargo, en aquellos pacientes que son inmunodeficientes se desarrolla la toxoplasmosis. Aquí tenemos otro patrón en un anillo abierto que está relacionado con una lesión de tipo desmelinizante del tipo tumefactiva, ¿ya? Y que tiene un aspecto de tumor y tienen este patrón de anillo abierto. También tenemos un realce heterogéneo de aspecto sólido-quístico bien extendido en este tumor, que es el tumor más frecuente que nos podemos encontrar dentro del sistema nervioso central, que es el glioblastoma multiforme. Sin embargo, este es un tumor grado 4, el más grave de todo, y que tiene peor pronóstico. También hay patrones de carácter sólido-quístico que se asocian a neoplasias que secretan líquido, ¿ya? Como es el ejemplo del astrocitoma pilocítico, que es característico en los niños en la fosa posterior, ¿ya? O el astrocitoma difuso, que en términos generales es un tumor de bajo grado que no va a ganar mucho contraste. Ahí es la diferenciación que uno puede hacer entre tumores de bajo grado y alto grado. Los tumores de bajo grado normalmente no captan contraste, ¿ya? Y los tumores de alto grado sí captan mucho contraste. Aquí tenemos un glioblastoma multiforme, ¿ya? Y esto está determinado por la irrupción de la barrera hematoencefálica. En los tumores de bajo grado, que son los 1 y 2, no hay afectación de la barrera hematoencefálica, y en los tumores de alto grado, que son los 3 y 4, los que pasan por anaplasia celular y la degeneración celular, como pasa en el glioblastoma multiforme, son grado 3 y 4, y tenemos una gran disrupción de la barrera hematoencefálica. También generan efecto masa, desplazamiento de la línea media, ventriculomegalia, etcétera, etcétera. La esclerosis múltiple también es capaz de tener patrones de captación de contraste bastante poco predecibles, ¿ya? Pueden ser lesiones homogéneas, heterogéneas, en anillo abierto, en anillo cerrado. Así que uno tiene que hacer una asociación entre la clínica y lo que está viendo para poder determinar de qué se trata. En realidad, en particular, la esclerosis múltiple se parece a un montón de lesiones, ya sea con o sin contraste, y donde es fundamental asociar ciertos criterios diagnósticos que están radicados en los criterios de McDonald para poder definir si es que existe o no esclerosis múltiple. También realce o ganancia parcial que llaman, que es heterogénea, difusa, que también se asocia a patrones que son más bien infiltrativos, que tiene por ejemplo este glioblastoma multiforme, o realce heterogéneo, que tienen esta metástasis, por ejemplo, asociado más bien con un patrón nodular, o este craniofaringioma, que es una gran lesión ahí de la bolsa Raschke, que está relacionado con la hipófisis, que genera este gran tumor, que normalmente se caracteriza por producir una alteración en el flujo líquido cefalorraquídeo, produciendo una ventriculomegalia, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y aquí tenemos un astrocitoma de bajo grado que también tiene una mucho mayor expresión en la secuencia sin contraste que en la con contraste. La con contraste, su ganancia no es tan evidente, y podemos ver que en este caso la barrera hematoencefálica todavía está intacta. Si hay tumores de bajo grado que realzan, por ejemplo, los gangliomas, ¿ya? El astrocitoma pilocítico,
Los meningiomas en particular, que son extraxiales, pero que son muy irrigados, ¿ya? Los schwannomas, que son tumores que normalmente son de la célula de Schwann y los más frecuentes están relacionados con en el oído interno, los craniofaringiomas, ¿ya? Los macroadenomas hipofisiarios. Y tenemos también la acción que tiene el medio contraste sobre la mejoría en la visualización de la arquitectura vascular, tanto en los patrones arteriales como en los patrones arteriovenosos o directamente venosos, ¿ya? Eso es gracias al efecto T1 de acortamiento de los tiempos de relajación en T1, ¿ya? La alteración que podemos, o la visualización que podemos hacer de todos los tiempos vasculares, es decir, desde el tiempo arterial hasta los tiempos venosos en la secuencia de Time Resolve, que también aprovecha el efecto T1, o la valoración de la isquemia por perfusión, que es un efecto T2 estrella, ¿ya? O la evaluación de la perfusión en tumores también es efecto T2 estrella, o la valoración de la presencia de radionecrosis en el caso de los tratamientos de pacientes con radioterapia de tumores cerebrales, que también está relacionado con el T2 estrella, o la posibilidad que tenemos de valorar espacios articulares en busca de lesiones que son muy pequeñas, aprovechando el efecto T1 que tiene el medio contraste y la capacidad de poder discriminar lesiones que son del cartílago articular ahora, o la posibilidad que tenemos de valorar la extensión de lesiones tumorales, ¿ya? De diseminación metastásica, ¿ya? O del comportamiento que tiene una lesión tumoral en una mama, por ejemplo, que ocupa todo lo que es el tiempo de paso del medio contraste por una estructura, en particular por un tumor. También nos sirve para hacer una valoración de la viabilidad miocárdica, haciendo una diferencia que se establece entre el miocardio normal y el miocardio necrótico, ¿ya? También podemos hacer a través de la perfusión la valoración de la reserva contráctil, que también es una estrategia que nos va a permitir hacer una mejor caracterización tisular en este caso. El comportamiento de algunas lesiones hepáticas, como por ejemplo las lesiones tumorales, los hepatocarcinomas, las hiperplasias nodulares focales, ¿no? En particular, al no ser el medio contraste gablíneo un agente directamente hepatoespecífico, sus patrones de perfusión hepática son bien característicos y nos va a permitir diferenciar una serie de patologías, ¿ya? Básicamente por el ciclo que tiene el medio contraste en el tejido, que permite hacer una valoración del tiempo que se demora el medio contraste de pasar del espacio al espacio extracelular, que se llama Watching, durante el primer paso del medio contraste, y después la posterior reperfusión del agente de contraste al espacio intravascular, que se llama washout. Entonces, también la magnitud de captura temporal del agente de contraste depende de los cambios del endotelio y el ambiente intersticial. Y ahí tenemos una punta de un iceberg que está relativamente poco explorado en nuestro país, que está relacionado con las secuencias de perfusión y su valoración en tiempos T1 en el uso del medio contraste gadolíneo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos la valoración en los distintos tiempos y podemos ver el lavado rápido que tiene un hepatocarcinoma. Se fijan, aquí tenemos una ganancia heterogénea y tenemos un rápido lavado de la lesión, ya que tiene un watching rápido y un washout rápido en este caso. También aquí tenemos la posibilidad de poder valorar abscesos. Por ejemplo, este es un absceso perianal que nos permite valorar tanto el edema que se genera en la región como el absceso propiamente tal en el centro del centro necrótico que tiene esa lesión en particular. La visualización o la caracterización de mangiomas cavernosos, que es una lesión bastante frecuente, que es benigna, pero bastante frecuente en el hígado y que se debe descartar que no sea alguna otro tipo de patología. La presencia de hiperplasia nodular focal también es una patología relativamente benigna, pero tiene hallazgos bien característicos que es necesario
poder, tiene un llenado muy rápido, una fase arterial muy rápido, un lavado muy rápido, y después el centro de la lesión se caracteriza porque gana contraste en una fase muy tardía. Las características generales de los medios de contraste está relacionado con uso de dosis pequeñas que están asociados a 0,1 milimol por kilo de peso, incluso en más presentaciones a 0,05 milimoles por kilo de peso, ¿ya? Lo que corresponde a 0,2 ml por kilo de peso en el caso de la concentración 0,05 a un 0,1 milimol por kilo, o sea 0,1 ml por kilo de peso. En general, la vida media se mueve alrededor de los 80, 90 minutos, se elimina en forma inalterada por filtración glomerular, el gadolinio. Y entonces, después de un día, uno ya ha eliminado el 91% del contraste. Atraviesa la barrera placentaria, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera hematotesticular. Por ende, si atraviesa la barrera placentaria, nosotros tenemos que entender que las guaguas son, y los niños menores de un año son insuficientes renales en términos prácticos, ¿ya? Porque no está desarrollando su sistema renal en forma con la eficiencia necesaria, y es así entonces que no está indicado el uso de medio contraste en las madres embarazadas y se aconseja suspender la lactancia y cada vez que la madre tenga que usar medio contraste por lo menos unos 72 horas. También existe un desarrollo que está relacionado con los no iónicos, que es un desarrollo análogo para hacerlos menos agresivos los medios de contraste en términos de su sensibilidad, desde el punto de vista de su comportamiento con el endotelio vascular. Sin embargo, los más estables son los medios de contraste iónicos en gadolinio más que los no iónicos, ¿ya? En particular, en la fase, el uso de medio de contraste en exámenes abdominales está basado en una estrategia multifásica, ¿ya? Del medio de contraste a través de su inyección endovenosa, y normalmente su patrón de sensibilidad va a estar determinado por el tamaño de la lesión, donde nuestra sensibilidad es cercana al 100% para todas aquellas lesiones que sean mayores a 2 centímetros. Para lesiones más pequeñas, que sean que no tengan tanta capacidad de discriminación, ha habido un desarrollo que se ha incrementado en el último tiempo su penetración en el país de medio contraste que son hepatoespecíficos, ¿ya? Los hepatocitos representan el 78% del volumen total del hígado, y el sistema retículo endotelial también tiene un patrón que es target de este tipo de medios de contraste, ¿ya? Y es así entonces que los medios de contraste que son captados por los hepatocitos funcionantes están en el mercado como el gadovenato de dimeglumina, ¿ya? O el ácido gabocético, que son los que son considerados contrastes intravasculares, extracelulares y intrahepáticos, ¿ya? El GABA-BOPTA tiene una menor entrada al hepatocito, sin embargo el ácido gaboxético tiene una mayor entrada al hepatocito, y ambos se eliminan sin cambios a través de la vía biliar. Permiten la obtención de imágenes de alta resolución en la vesícula, en las vías biliares, y una muy buena valoración del parénquima hepático. En la fase arterial se comportan igual que un medio de contraste. Sin embargo, para la valoración del parénquima hepático es necesario de que el medio de contraste se preserve por mayor cantidad de tiempo, se haga un control más tardío, cerca de los 20-25 minutos, ¿ya? Tiene un comportamiento parecido al medio de contraste en TAC, es decir, su comportamiento es relativamente similar. Sin embargo, su especificidad y su sensibilidad es mucho mayor para los tiempos tardíos, ¿ya? Nos va a permitir discriminar mucho mejor los meningiomas, los hemangiomas, las hiperplasias nodulares focales, ¿ya? La presencia de metástasis, por ejemplo, que vemos que las metástasis no son tejido hepático propiamente tal, sino que son tejidos de otra naturaleza, por ende no ganan contraste. Al contrario, con las hiperplasias nodulares focales, que sí son hepatocitos y ganan contraste y tienen un tiempo de comportamiento análogo al que tiene el hepatocito,
¿ya? Y tenemos que los hemangiomas también tienen una pérdida de señal en vez de una ganancia de señal en la fase tardía, a los 20 minutos. Uno en los mediocontrastes convencionales esperaría que a los 20 minutos fuera isointensa la lesión en relación al resto del parénquima hepático. Nos permite detectar la presencia de adenomas, por ejemplo. También en la fase hepatobiliar podemos obtener muy buena caracterización del árbol biliar, ¿ya? También existen otros mediocontrastes como el manganeso, por ejemplo, que también tiene 5 electrones pareados y también necesita un agente quelante. Sin embargo, se vio que había ¿cómo se llama? Una mucho mayor cantidad de enfermedad de depósito producto del uso del mediocontraste y se dejó de explotar comercialmente por allá por los años 90. Por este patrón de acumulación en el cerebro en particular y generando enfermedades de depósito, produciendo una exacerbación de los parkinsonismos, por ejemplo, y que el riesgo aumentaba en forma significativa en los pacientes con insuficiencia hepática. El hierro también es otro medio contraste que podemos encontrar en forma natural ahora nosotros, ¿ya? Porque tiene 5 electrones no apareados y donde encontramos hierro nosotros en la hemoglobina, ¿ya? Que se caracteriza por tener una estrategia que nos va a permitir a nosotros determinar eh, la cantidad de oxigenación que tiene la sangre, ¿no? Porque en medida que se va desoxigenando la sangre, aumentando la cantidad de fierro, la expresión de fierro, y va produciendo mayores alteraciones en la relajación, sobre todo en las secuencias T2 estrella. Entonces, cuando nosotros tenemos hemoglobina, la señal en una gradiente ecoplanar, que son las secuencias que se ocupan para poder valorar este tipo, normalmente no produce una alteración sobre los tiempos de relajación. Sin embargo, la de oximoglobina es paramagnética y produce una pérdida, si bien es cierto, va entre el 2 y el 3% de la señal, que no es desde el punto de vista cualitativo, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de discriminar una pérdida del 2 o 3%, el 5%. Sí lo podemos hacer desde el punto de vista cuantitativo, vale decir, nosotros somos capaces de poder usar software que nos van a permitir hacer una cuantificación de la pérdida de esta señal, ¿ya? Y sobre todo con las secuencias T2 estrella. Entonces, ese patrón va a permitir valorar en algún caso el grado de oxigenación que está asociado, por ejemplo, al proceso sináptico, ¿ah? Donde hay un mayor estímulo, una mayor cantidad de oxígeno por área sináptica y nosotros vamos a poder determinar con este tipo de secuencias la activación cerebral en estudios funcionales. También hay eventos patológicos que aumentan la cantidad de fierro, ¿no? O la mayor cantidad de sangre desoxigenada en un medio, y para ello nosotros tenemos secuencias que se llaman de susceptibilidad, conocidas como SWAN en General Electric o Swiss en Siemens, y que tienen una elevada sensibilidad a la deoximoglobina, a la metamoglobina y a la hemosiderina en particular. Entonces nos van a permitir a nosotros hacer una mucho mejor discriminación de lesiones que son de carácter microhemorrágico, por ejemplo, como las enfermedades de pequeño vaso, o de la presencia de los microaneurismas que tienen ¿cómo se llama? Este patrón que tienen los pacientes que tienen este tipo de enfermedades hipertensivas crónicas, ¿ya? Hay también mediocontrastes súper paramagnéticos que tienen comportamiento tanto ferromagnético como paramagnético, que son partículas ¿cómo se llama? Se llaman uspio o espío, ¿ya? Y que se unen a polisacarios y nos permiten en realidad aumentar la señal en T1 y disminuir la señal en T2 y aumentando en forma muy significativa la susceptibilidad en el T1, porque tiene una mayor relaxividad que el gadolinio. Sin embargo, su uso en nuestro país está absolutamente en pañales. Yo no conozco algún centro que haya ocupado o que se haya importado, me parece que también es relativamente caro.
¿ya? Estas nanopartículas que se inyectan son captadas por el sistema reticular endotelial y permiten, la gracia que tiene es que permanecen en circulación mucho mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, esto permite que las partículas de hierro penetren en el endotelio vascular y bacterias en el intersticio, y entonces, a partir de entonces, las partículas son tomadas por el sistema linfático y van a poder mostrar aquellos nódulos linfáticos que estén alterados, ¿ya? También existen medios de contraste gastrointestinales. Aquí hay bastante heterogeneidad en el uso de los contrastes gastrointestinales, que es más frecuente el uso, ¿ya? Y hay medio contrastes positivos que lo que tienden es aumentar la señal del tracto gastrointestinal, por ejemplo, usando diluciones de gadolinio, por ejemplo, o algún agente que acorte los tiempos T1, ¿ya? O negativos, que es disminuir la señal en T2, que cumple el objetivo de repente de poder, en aquellos pacientes que no están preparados, disminuir la señal del agua que puede tener dentro del intestino con un sorbo de gadolinio diluido. En relación al comportamiento que tiene el medio contraste y sus patrones de hipersensibilidad que puede tener el gadolinio, en general son bastante escasas. Las reacciones se pueden categorizar en reacciones agudas, que son menores dentro de los primeros 60 minutos, tardías después de una hora hasta 7 días y muy tardías después de los 7 días. Lo más frecuente en cualquier reacción de hipersensibilidad es que sea muy aguda, ¿ya? Lo que uno espera es que rápidamente se muestren. Son significativamente menores a los medios de contraste iodados, ¿ya? Las reacciones del tipo alérgico son extremadamente raras, la frecuencia no es mayor al 1%. Las reacciones a las reflectoides potencialmente son más extremadamente raras, son en relación a muertes o reacciones mortales son muy raras. ¿Ya? Yo tengo 25 años de experiencia y no he visto ningún caso de muerte en Chile, por ejemplo, por algún tipo de reacción adversa al medio contraste gadolinio. ¿Ya? Sí lo he visto en pacientes con medio contraste yodado. Muchas. Sí, uno no puede soslayar la importancia que puede tener una reacción adversa. ¿Ya? Hay más de 3.000 eventos adversos que son reportados a la FDA en la actualidad, por ejemplo, más de 12.000 efectos secundarios entre el 2004 y el 2017, por ejemplo. La tasa de eventos adversos para medio contraste gadolinio debe ser entre valores menores, el 2,5%, ¿ya? La mayoría de las reacciones son leves, como por ejemplo sensación de frío o calor, o algún tipo de dolor en la sitio de la inyección, alguna sensación nauseosa, que puede estar asociado o no a vómito, algún tipo de cefalea, parestesia, mareos, ¿ya? Las reacciones alérgicas propiamente tales son muy poco comunes y siempre son en una magnitud menor del 1%, donde están incluidas las pápulas, el prurito, la urticaria, el rash cutáneo, el angioedema, por ejemplo. Y las reacciones anafilactoides son pero muy raras, son del índole del menor a 1 por 1000 a 1 por 100.000. ¿Ya? En una tira de estudios que se hizo en Europa de cerca de casi 1 millón de dosis, ellos tuvieron solo 5 reacciones adversas severas, ¿ya? En un estudio más largo que se hizo hace muchos años atrás, se encontró dentro de 20 millones de administraciones solo 55 reacciones adversas que eran de carácter grave, con medio contraste que ya tecnológicamente ya pasaron de moda, ¿no? Y en ellos se encontraron broncoespasmo, hipotensión, síncope, taquicardia, cianosis, shock incluso, ¿ya? Como decíamos, las reacciones fatales a medio contraste, aunque no son nulas, son extremadamente raras, ya no representan un número significativo de pacientes. Aquí hay varios artículos que hacen una
porque hubo un estudio retrospectivo metaanalítico y mostró que en realidad no había mucha expresión de este tipo de... En general, en pacientes con antecedentes previos a una reacción a gadolinio, la probabilidad es 8 veces mayor, es decir, ese paciente se tiene que premedicar necesariamente. En pacientes con asma u otra alergia, la probabilidad es levemente superior. Va a depender del centro. Algunos centros premedican a pacientes con antecedentes de asma, la mayoría no. El segundo episodio suele ser bastante de mayor significado que el primero. ¿Ya? No existe evidencia de un momento de reactividad cruzada entre los pacientes que son alérgicos al yodo con aquellos que son pacientes alérgicos al gadolinio. Y siempre que haya una reacción o el antecedente de una reacción de contraste, hace necesario el uso de una premedicación. Los mediocontrastes en base a gadolinio son considerados no nefrotóxicos, son radioopacos y eventualmente en la antigüedad se usaban en pacientes insuficientes renales para poder reemplazar al yodo, porque el yodo era mucho más nefrotóxico. Sin embargo, esto está prescrito para aquellos pacientes que tienen una disminución en su velocidad de filtración glomerular, como lo son, por ejemplo, en los insuficientes renales. Existe un proceso de liberación del ion gadolinio a partir de una acción competitiva que tienen algunos metaloides, como son el zinc, el manganeso, el calcio, el fierro, por ejemplo, sobre los agentes quelantes que portan gadolinio, ¿ya? Y se produce entonces la salida del ion de gadolinio y el reemplazo por estos metaloides. En ese caso, producto de esta transmetalación se pueden producir dos cuadros fisiopatológicos, uno la fibrosis sistémica y el otro la enfermedad de depósito por gadolinio, ¿ya? La fibrosis sistémica es una suerte de alteración que se actúa sobre aquellos pacientes que tienen una filtración glomerular disminuida, es decir, es mucho más frecuente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o que están asociados a un cuadro de pérdida de función renal aguda, por ejemplo, ¿ya? Es una enfermedad que se caracteriza por atacar las articulaciones y producir una fibrosis progresiva que afecta predominantemente la piel, pero también podría relacionarse con el área bronquial, ¿no? Generalmente están relacionados en las partes distales de las manos, en los codos, los brazos. Se produce un engrosamiento de la piel, así como si fuera una psoriasis, un poquito más extendido, un enrojecimiento y una textura así como leñosa, como dura de la piel, ¿ya? El doctor Barrera, en una publicación en 2014 en la revista chilena de radiología, hizo una línea de tiempo en relación a la aparición de los mediocontrastes, su implementación y la aparición del primer caso de fibrosis sistémica nefrogénica, que data del año 1997. Ya por ahí, por el 2000, hubo la primera publicación describiendo esta enfermedad como una enfermedad cutánea en total, ¿ya? Se identifica el 2005 recién un compromiso multiorgánico. En 2006 hay un primer comunicado de la FDA, ¿ya? Y recién en 2007 hay una publicación de Chile en particular de dos casos de dermopatía fibrosante nefrogénica en la revista médica de Chile, ¿ya? El primer caso también en 2006 fue en la clínica Ávila de fibrosis sistémica nefrogénica. Es así que hay clasificación de los mediocontrastes basados en gadolinio en función del riesgo que puedan producir de fibrosis sistémica nefrogénica, a pesar de que este es un ambiente ya muy controlado, porque se sabe que en todos aquellos pacientes que no tengan una función renal adecuada, no es adecuado el uso de mediocontraste. Entonces se ha
se ha buscado o se ha logrado disminuir en forma muy significativa el- la presentación de la enfermedad en la población de riesgo. ¿Ya? Entonces, tenemos estos riesgos bajos, riesgo intermedio y riesgo alto en función de la caracterización que tengan estos medios de contraste. Y estos están asociados a los medios de contraste lineales y son bastante menor incidencia en los medios de contraste macrocíclicos. Entonces, obviamente que aquellos que tienen mayor difusión y que tienen mayor presencia en el mercado tienen mayor cantidad de casos también de fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Ya? Entonces, el año 2009, la Agencia Europea de Medicamentos contraindicó el uso de medios de contraste lineal en pacientes con insuficiencia renal severa, lo cual provocó que por allá por el 2009, 2009 se hubiese una gran escasez de medios de contrastes macrocíclicos en Latinoamérica. ¿No? Todo el mercado exportado hacia Europa fue bastante difícil poder conseguir en esa época porque había un desabastecimiento de medios de contraste macrocíclicos en Chile en particular. ¿Ya? En el año 2010 la FDA estableció la precaución del uso de contraste en términos de tratar de evitar el uso de medio contrastes renales en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia renal crónica de alto riesgo. Sin embargo, a partir del año 2007, en Estados Unidos 2009, no han habido publicaciones de nuevos casos de fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Ya? Y ha habido una disminución de pacientes que presenten esta enfermedad. Sin embargo, existe digamos, otra etiopatogenia que está asociada a la enfermedad de Pósito de Gabelino, que los primeros estudios o los informes se publicó recién en 1998 y un paciente que no se recuperó y estaba relacionado al paciente que tiene una función renal normal ahora, pero que habían estado sometidos a múltiples exposiciones a medio contraste, como son, por ejemplo, pacientes que se hacen seguimiento de esclerosis múltiple, por ejemplo, que es necesario hacer exámenes cada cierto tiempo. Entonces, en el 2004, hubo una publicación de Guillermo Vidal donde escribieron la presencia de gaolina en huesos y la mayor también, y a principios de 2014, quien describió el desarrollo de alta señal de intensidad en secuencias de cerebro en imágenes potenciadas en T1 sin medio contraste, ¿ya? Con función renal normal y después de múltiples exámenes ¿cómo se llama? Con gaolina. ¿Ya? En 2015 se mostraron cadáveres donde había muchos depósitos de gaolina en tejido cerebral que causaban un aumento de intensidad y los síntomas están asociados a la presencia de cefalea, algo de nublación, artralgia, dolor articular, un engrosamiento también del tejido subcutáneo y entumecimiento o rigidez de las extremidades. ¿Ya? Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, de múltiples exposiciones de un paciente, ¿ya? En particular, y el gran aumento o un aumento muy significativo de la señal en los núcleos dentados en el cerebelo y de los núcleos basales en una secuencia T1 sin contraste. Entonces, desde esta época hoy hay una mayor restricción al uso de contraste. ¿Ya? Hay una tendencia ahora a que el uso de lineal prácticamente haya desaparecido en el mercado. ¿Ya? En la mayoría de los centros usan solo contrastes macrocíclicos. ¿Ya? Y el principal enemigo de estos medios de contraste o sobre de contraste es Chuck Norris, porque Chuck Norris tuvo a su mujer que tuvo enfermedad de Pósito, ¿ya? Y digamos, tuvo una gran difusión por la prensa, por los medios, por internet,
la toxicidad del medio contraste. Respecto al embarazo y la lactancia, dijimos, no se han descrito efectos mutagénicos ni teratogénicos por la administración de los niños, pero como atraviesa la barrera placentaria, su seguridad en realidad es cuestionable. Como decíamos, en pacientes embarazadas, por ende, no se usa el medio contraste en pacientes embarazadas. Ninguno de todos los agentes de contraste basados en rodolina disponibles en el mercado han sido aprobados para su uso intraarticular o intratecal en Estados Unidos o en algún país, por ejemplo. La agencia reguladora no hacen igual uso discrecional de los medicamentos aprobados para fines en realidad que no están objetivados, es decir, para fines que no son específicos, ¿ya? Y esto se relaciona con usos, por ejemplo, como no asociados a lo que se indica en la etiqueta de un agente farmacéutico, ¿ya? En términos generales, el Colegio Americano de Radiología en 2018 pone ciertos criterios como de asegurar que la administración del medio contraste sea apropiada para el paciente y la indicación del examen sea correcta, es decir, no poner medio contraste en aquellos pacientes que no sea necesario el uso del medio contraste. Equilibrar la probabilidad del evento adverso con el beneficio del examen, es decir, uno tiene que poner una balanza los riesgos-beneficios que significa el uso del medio contraste durante un procedimiento. Promover eficiencia y diagnóstico de tratamiento que sean exactos y estar preparado para tratar una reacción en el caso de que esta ocurra, ¿ya? Sí, la Sociedad Chilena de Radiología hace un par de años también asume una posición parecida a la que tiene el Colegio Americano de Radiología, de tal manera que el uso sea en la menor dosis posible y en los lugares donde no condena a los medio contraste lineales, pero sí hace una indicación a que se use el medio contraste más seguro posible, como son los medio contrastes de carácter macrocíclico. Bueno, chiquillos, espero que las dudas no sean muchas y vamos a tener la clase como para poder sacar esas dudas. Muchas gracias.